Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que se titula La diferencia entre leyes y principios en la Biblia. Así que espero que sea de mucha bendición. En la Biblia encontramos leyes y principios que guían la vida del creyente, aunque pueden parecer similares. Las leyes y los principios no son lo mismo. Y eso vamos a estar analizando en esta prédica. ¿Qué es una ley? Empecemos por la ley. Es un mandato específico dado por Dios, una obligación clara, generalmente con una bendición por obedecerla y una consecuencia por desobedecerla. ¿Sí? En otras palabras, una ley es un mandato específico, una obligación clara, donde hay una bendición si lo obedeces y hay una consecuencia por desobedecerla. ¿Cuáles son las características cuando hablamos de leyes? Específica, obligatoria, dentro de un pacto o un contexto determinado. Viene con sanciones o recompensas según la obediencia o desobediencia. Puede ser temporal o permanente, dependiendo del pacto en que fue dada. Eso vamos a estar analizando. ¿Qué ejemplos tenemos de leyes? De esas leyes. Los 10 mandamientos, también las leyes ceremoniales. A esto nos referimos cuando los israelitas adoraban al Señor o pedían perdón a través de un sacrificio de animal, y estos nos referimos a leyes ceremoniales, ¿no? A las fiestas. Entonces, esto es parte de las leyes. El diezmo también, que muy claramente dice que era destinado para los levitas. Las leyes sobre el matrimonio y el divorcio en el Antiguo Testamento. Entonces, a esto nos referimos con leyes de la Biblia. Entonces, lo importante es que algunas de estas leyes son temporales y se aplicaban bajo el pacto mosaico. Otras leyes tienen validez moral y se aplican universalmente, como no matarás, no mentirás. Ahora hablemos de los principios. ¿A qué nos referimos cuando decimos principios de la Biblia? Un principio es una verdad atemporal. ¿Qué quiere decir? Que no tiene tiempo. Es una verdad para todos los tiempos, refleja el carácter de Dios, nos ayuda a tomar decisiones sabias. Y un principio no es un mandato específico con una verdad, sino una verdad general. Un principio es atemporal, o sea, no tiene tiempo, y es aplicable en cualquier época. Esa es la característica de un principio. Guía la conducta cristiana, pero sin ser una ley rígida. Se basa en la sabiduría y en la relación con Dios. ¿Qué ejemplos tenemos de principios? La siembra y la cosecha. En Gálatas 6:7 nos habla, y esto es un principio, no es una ley. Dios no dice siembra como ley, no, te dice, si tú quieres sembrar, vas a cosechar. Si siembras, vas a cosechar. Es un principio donde tú decides si quieres o no quieres cumplirlo. ¿Qué pasa si lo cumples este principio? Vas a ser muy beneficiado. Si tú siembras amor, vas a recibir amor. Si tú siembras perdón, vas a recibir perdón. Si tú siembras para la obra de Dios una ofrenda, vas a recibir también una buena cosecha. Es un principio de sembrar y cosechar. También dice Dios ama al dador alegre. Es un principio de generosidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un principio de amor al prójimo. Y esto está para todos los tiempos, ¿sí o no? No es solo para el Antiguo Testamento. Es para todo. Amar al prójimo es un principio. No os conforméis a este siglo. Es otro principio de renovación de la mente. Eso es para todos los tiempos. Todos los tiempos tenemos que estar renovando nuestra mente, ¿sí o no? Entonces, los principios son verdades atemporales que están en la palabra de Dios. Entonces, los principios no son reglas fijas, ¿no? Los principios son siempre aplicables. Nos ayudan a vivir
conforme a la voluntad de Dios en situaciones nuevas o modernas donde no hay una ley específica. Para resumir, la diferencia entre ley y principio. ¿Cuál es la naturaleza de la ley? Un mandato específico. En cambio, el principio es una verdad general, ¿sí? Que si tú decides o no, lo aplicas. Es una verdad general. Tú decides si lo aplicas o no lo aplicas. En el tema de obligatoriedad, en la ley es obligatorio en su contexto, ¿sí? Sí o sí. En cambio, cuando decimos de un principio, tú lo aplicas según tu sabiduría. Tú decides o no aplicarlo, ¿sí? El tema de duración. En el tema de la ley hay leyes que son temporales y otras que son para siempre. Ahora vamos a ver eso. Pero un principio es para todos los tiempos, no tiene tiempo. En el tema de los ejemplos, en la ley dice claramente, no robarás. Es una ley. Pero si hablamos de un principio, por ejemplo, es más bienaventurado es dar que recibir. Si tú das, recibes. Y si tú no das, no vas a recibir. ¿Sí o no? Entonces, un principio no está condicionado a que si lo tienes que hacer obligatoriamente. No, tú decides si lo practicas o no lo practicas. El principio depende de ti. Entonces, ¿cómo aplicamos las leyes y los principios hoy? Las leyes deben entenderse en su contexto. Por ejemplo, la ley del diezmo era obligatoria en Israel, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento ya aplicamos el principio de la generosidad. Uno da en el nuevo pacto, uno puede dar al Señor, no por obligación, por agradecimiento, por amor. Y ya no está condicionado solamente a un 10%, puede ser un 20%, puede ser un 30%, según hayas prosperado, según tu corazón. Se dan cuenta, es muy diferente. En el antiguo pacto, tú dabas tu diezmo obligatoriamente, sí o sí. Pero en el nuevo pacto, vivimos en la gracia y las cosas ya no se hacen por obligación, se hacen por amor, por agradecimiento. Es muy diferente. Y tú puedes dar el diezmo si quieres, no hay problema. Puedes dar más, no hay problema. No estamos obligados a hacerlo porque es una ley, sino porque tú decides amar a Dios. Entonces, las leyes son mandatos específicos con consecuencias por su cumplimiento o no cumplimiento. Aunque eran solo para Israel, otras leyes siguen vigentes como las leyes morales. Ahora vamos a ver eso. En cambio, los principios son verdades atemporales que guían nuestras decisiones y reflejan el carácter de Dios. Como creyentes debemos aprender a distinguir en lo que es una ley que ya no se aplica y los principios que siguen siendo relevantes para nuestra vida. ¿Cuáles son entonces las leyes que siguen vigentes? Las leyes morales de Dios. Las leyes morales siguen vigentes porque reflejan el carácter de Dios y establecen principios eternos de justicia, santidad y amor. Sin embargo, no todas las leyes del Antiguo Testamento siguen vigentes, por lo que es importante distinguir entre cuáles son los tipos de leyes. Ahora vamos ahí. Hay en la ley de Moisés hay tres tipos de leyes: las leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. ¿Qué es lo que queda vigente hasta hoy? ¿Qué es lo que sí tenemos que cumplir? Son las leyes morales. ¿Qué es lo que está en el antiguo pacto? Quedan no vigentes las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Eso queda en el antiguo pacto. Ahora vamos a ver en detalle. Pero lo que sí queda vigente es la ley moral de Dios. Cuando hablamos de leyes morales,
Estamos hablando de mandatos que reflejan la santidad, la justicia, aplicables para todas las personas en todas las épocas. Entonces ahí están los 10 mandamientos, son leyes morales. No tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Estos son leyes morales que siguen vigentes en el nuevo pacto. Entonces, los mandatos sobre la santidad y el amor al prójimo. Ahí tenemos ejemplos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso el Señor lo dijo. Eso tiene que ver con las leyes morales, ¿no? Y que eso sigue vigente. Sed santos porque yo soy santo. Vivimos en la gracia, pero eso quiere decir que tenemos que ser santos. No porque vivamos en la gracia y ya no estamos sujetos al antiguo pacto, vamos a vivir como se nos da la gana. No. Estamos en el nuevo pacto, somos salvos por gracia, pero tenemos que buscar la santidad. Las leyes morales siguen vigentes y están basadas en la naturaleza de Dios, que no cambia, ¿sí? No cambia el carácter de Dios. ¿Cuáles son las leyes civiles? Y esto es lo que quedó en el antiguo pacto. Son las leyes que regulaban la sociedad de Israel como nación, ¿no? Entonces, Dios puso leyes civiles para Israel, como por ejemplo, penas para delitos, ojo por ojo, diente por diente, la regulación de la esclavitud, la restitución de los bienes robados. Todas esas son leyes civiles, que eso era para Israel. Sí, eso ya quedó en Israel. Las leyes ceremoniales tampoco está vigente para nosotros. Son las leyes que regulaban el culto en Israel, los sacrificios, fiestas religiosas, los sacrificios animales, las fiestas judías, Pascua, Pentecostés, Tabernáculo. Esas son fiestas para Israel, ¿no? Nosotros podemos recordar, pero ya no tiene una aplicación como lo tenía Israel, ¿se dan cuenta? Podemos nosotros celebrar la Pascua, el Pentecostés, pero no de la forma que Dios instruyó a su pueblo. ¿Sí? Eso hay que entender. Las leyes ceremoniales, así como Dios les instruyó a su pueblo, eso es para los israelitas. Y por ejemplo, la prohibición de animales impuros, también eso Dios le dijo a su pueblo. O la circuncisión, también eso es para Israel, no es para la iglesia, no es para el nuevo pacto, ¿sí? Entonces las leyes ceremoniales no están vigentes para la iglesia, para los que viven en el nuevo pacto. Todas estas leyes fueron cumplidas en Cristo. En Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que se refiere a las leyes ceremoniales especialmente es una sombra de Cristo, ¿sí? El cordero que llevaban para ser sacrificado era una sombra de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces ya cuando vino Cristo, comenzamos un nuevo pacto. Jesús lo dijo cuando celebró la cena del Señor. Hoy haré un nuevo pacto con vosotros. A través de Cristo comenzamos un nuevo pacto. Ya no vivimos en el antiguo pacto, ¿sí? Es importante que entendamos eso. Entonces, ¿cómo sabemos que las leyes morales siguen vigentes? Porque Jesús confirmó la ley moral. Dijo claramente, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino para cumplir. Jesús cumplió toda la ley, todas las profecías. ¿Qué cosa sigue vigente? La ley moral de Dios. ¿Qué quedó atrás? Las leyes civiles, las leyes ceremoniales. Eso quedó en el antiguo pacto. Los apóstoles enseñaron que la moralidad sigue vigente. Dijo en 1 Corintios 6, 9 y 10, dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios.
Entonces, la iglesia tiene que buscar la santidad. La iglesia tiene que seguir cumpliendo la ley moral de Dios. Jesús reafirmó la ley moral en 2 mandamientos. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí Jesús resumió todo el Antiguo, toda la Biblia, en otras palabras. Para terminar, ¿qué leyes siguen vigentes? Las leyes morales siguen vigentes porque reflejan el carácter de Dios y confirman el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Las leyes civiles y ceremoniales no son obligatorias porque eran específicas para Israel bajo el Antiguo Pacto. Hoy en día, como cristianos, no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, mis hermanos, estamos sujetos a la ley moral de Dios todavía, sí. Tenemos que seguir buscando al Señor, buscando la santidad, dando gracias porque el Señor nos ha salvado. Pero tenemos que seguir buscando la voluntad de Dios. Padre, gracias por hacernos entender en este día qué son las leyes y qué son los principios. Gracias porque estamos en un nuevo pacto. Gracias porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias porque podemos ahora vivir esa ley moral de Dios. Y cada día queremos ser mejores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.